Bien, aquí de vuelta con el matutino del país. Gracias por seguir con esta conexión que establecemos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, cada día por el canal 6, el canal del Sol, para toda la República Dominicana y para todos los dominicanos que nos ven desde la ciudad de Nueva York y en cualquier otro lugar del mundo. Tenemos la cajita de Amazon en el 644 de la cajita de Amazon para los dominicanos en la ciudad de Nueva York, en Ucrania, en Rusia, en Argentina, donde quieran, incluso en la misma República Dominicana. A partir de las 6, para aquellos que residen allá, en el exterior, allá específicamente en la zona este de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues, y también estamos aquí en Bebeto TV, en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. Retransmite día a día esta propuesta alternativa que es el matutino del país. Vamos a recibir entonces a nuestro siguiente invitado, todo un personaje querido, estimado y bien distinguido en la sociedad dominicana, el señor Daniel Pou, quien nos honra con su visita en la mañana de hoy y con quien vamos a hablar sobre muchísimos aspectos que tienen que ver no solamente con la seguridad ciudadana, sino también con otros aspectos de carácter político, porque Daniel Pou es un hombre bastante Polifacético. Realmente, y con una expresividad envidiable. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo, pues, complacido de estar por vez primera en este programa que ya no es un proyecto, ya es una institución. Sí, ya tenemos casi un año en esto. Correcto. Bueno, pues aquí dispuesto a soportar los embates de esa tríada de portentosos comunicadores. Oye, fíjate qué bien. Gracias por esa categorización y sobre todo de quien viene. Daniel, ¿cómo va el asunto de la reforma y modernización de la Policía Nacional? Que tengo entendido que tuviste un tiempo correlacionado con esta iniciativa y que ya definitivamente no forma parte de ella, ¿no? Sí, hay que decir que yo fui de los asesores que trabajó en el primer trayecto, que fue el trayecto del diagnóstico, evaluación e identificación de los ejes por donde debería apuntar el proceso de transformación de la Policía Nacional. Nosotros entregamos el documento final en diciembre del 2021, si mal no recuerdo, fue que se entregó en un plazo incluso anterior o más corto del que se había establecido, porque se había hablado de un año y ese se hizo en 7 meses. Y se hizo en 7 meses porque ya había mucho material de diagnóstico. O sea, yo recuerdo, yo participé en un diagnóstico que se hizo sobre la policía en el 2010, varias instituciones como Finjus también habían trabajado. Entonces, lo que se hizo fue, pues, evaluar los trabajos que se habían hecho, la calidad, muy buenos, su gran mayoría, y pues se actualizaron, se hicieron unos abordajes un poco diferenciados, porque ya no se hablaba de reforma, como se había sucedido antes, sino de transformación. Y hay que establecer la diferencia entre reforma y transformación, porque hay que recordar que en el 2003 se hizo la primera reforma desde 1966, más o menos recuerdo, de la Ley Orgánica de la Policía. Cumpliste tu misión histórica. Cumplí, ¿verdad?, mi misión. ¿Y ahora qué? Ahí pasé luego a actualizar y hacer un proceso de renovación del CATCESI, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía, donde permanecí por 1 año y medio y ahora soy asesor. Pero yo recuerdo que en el primer gobierno de Leonel Fernández, cuando se crea la Comisión Presidencial para la Reformización del Estado, se presentó y se discutió ampliamente una reforma policial. Incluso se dejó todo un libro completo de cómo quedaría esa policía. Veo que ese gran proceso de discusión, que incluso dejó una oficina en la Independencia, veo que ese proceso no se le dio continuidad
como que se vive inventando siempre proyectos, porque incluso había un hijo del difunto Jacinto Jim Bernal que también estuvo trabajando en un proceso de reforma policial. Sí. Mira, ¿qué diferencia hay entre los proyectos de reforma con el actual proyecto de transformación de la policía? Y es que la mayoría, o sea, los proyectos anteriores se enfocaban más en modificar la ley. O sea, no pasaban de ser proyectos de cambios de los flujos administrativos de la policía. Y se lo digo porque yo participé en el primer gobierno de Leonel Fernández, yo no vivía en el país, yo estaba fuera, estaba estudiando fuera. Pero ya en el gobierno de Hipólito Mejía había un proyecto con el mismo sentido. Sí, en pero, la gestión de Tirson, creo que en la gestión de Tirson Mejía Ricard, en la comisión de reforma. Sí, Ricard, bueno, pero ellos enviaron su producto al Congreso Nacional. En ese momento yo participaba de un equipo de Flatso y nosotros tomamos el proyecto de ellos, seguimos un poco la silueta, pero le establecíamos elementos transformadores. De hecho, nosotros éramos partidarios de que empezara a crear un nuevo cuerpo policial para ir liquidando el viejo cuerpo policial. Recuerdo que en aquella oportunidad, doña Sofía Leonor Sánchez Baret, muerta que falleció hace poco tiempo, me parece que el año pasado, se entusiasmó con el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un enfoque del tema de los rangos, el manejo vertical, controles y transparencia, contrapesos dentro de la policía. De hecho, nosotros proponíamos que en asuntos internos de la policía se cambiara la estructura y que fuera una instancia de la sociedad, no de la propia policía, porque eso era un tema que tenía mucho peso y que facilitaba que dentro de la policía se construyeran prácticas oscuras. Sí. Entonces, bien, esa vez, se hizo un trabajo interesante. En el Congreso había un consenso prácticamente a favor de las enmiendas que nosotros le hacíamos al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que en ese momento lo ostentaba el ingeniero Hipólito Mejía, y todo iba bien hasta que llegamos a la semana de la recta final. Y no sé si ustedes recuerdan que se presentó en el Congreso una comisión de más de 50 ex generales de la policía y jefes de la policía. Ese día se iba a hacer la primera lectura. Un proyecto de ley de la policía es uno de los proyectos más complicados porque tiene la parte administrativa, tiene la parte jerárquica y tiene la parte doctrinal de la policía. Claro. O sea, usted no puede. Miren, señores, la manera en que está definida la Policía Nacional en la Constitución Dominicana es una ridiculez. Es un cuerpo civil armado, pero una compañía de watchman es un cuerpo civil armado. Y de la doctrina tiene 2 párrafos de 3 líneas. Señores, yo trabajé en la de Guatemala, la doctrina de la Policía de Guatemala, y son 2 tomos de 700 páginas. 2 tomos. Esa vez trabajé con Alexander Sequén Monchis, que hoy en día vive en Europa. Un guatemalteco, un joven brillante. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos continuar tratando de hacer una transformación de la policía, diciendo que cuando el sargento pasa frente a un teniente tiene que cuadrarse. Toda esa parafernalia tonta que no tiene ningún rigor en términos de disciplina y en términos de darle cohesión de cuerpo, porque la policía es un estamento estratificado con una línea constabularia vertical, pero el espíritu de cuerpo de la Policía Nacional se ha disuelto. Es más, hay miembros de la policía
que cuando están fuera de su trabajo no quieren decir que son policías, porque inmediatamente se convierten en sospechosos para los ciudadanos. Hay gente que no sé si ustedes han conversado con gente que se mueve en el mundo inmobiliario. Hay gente que no le alquila casas a policías. Sí, Hay gente que no le alquila carros a policías. Hay gente que no hace negocios con policías. Porque la policía lamentablemente ha llegado a un término de descrédito que resulta difícil, ¿verdad? Usted poder establecer la entereza y la honestidad de sus miembros. Entonces, volviendo al tema fundamental, esa vez en el Congreso se presentaron 35, 40 generales. Bien, cuando ellos se presentaron en el Congreso, eso resultó ser una sorpresa. Yo estaba ahí presente con un equipo de Flatso. Y subieron para arriba a una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados. Como a la hora y media baja doña Sofía Leonor Sánchez Baré, una señora súper dinámica, dispuesta, con una visión avanzada para su época. Y nos dice, bueno, señores, nos tumbaron el pulso. Y yo, doña Sofía, ¿por qué? Llamaron del Palacio que lo de ustedes no se contemple como una posibilidad, que ni se lea. Y me dice, para eso fue esa visita. Ellos previamente conversaron con el presidente. De ese anteproyecto de ley, uno de los pocos artículos que se salvó fue aquel que se aprobó y que todavía está vigente, que ningún oficial superior de las Fuerzas Armadas puede pasar a ser jefe de la policía o director de la policía. Fue creo que, no recuerdo qué otro artículo, quizás de carácter administrativo o alguno que se salvó, pero definitivamente ahí lo que se hizo fue continuar prácticamente con la misma ley que venía de cuando Balaguer. ¿Eso fue para qué época? 2003. ¿2003? 2003. ¿Por qué da tanta dificultad hacer cambios reales y formales en la policía? Porque la policía es la institución del Estado dominicano que más poder acumula. Es la más poderosa de todas las instituciones del Estado. No crean que es el Poder Ejecutivo, es la Policía Nacional. Sí, señor. ¿Por eso la reunión diaria del jefe de la policía con el jefe del Estado? Sí. No, eso es un aspecto de corte administrativo que es el resultado de una mala práctica, dicho sea de paso. Porque con quien debe reunirse el director de la policía es con el ministro de Interior y Policía. Correcto. En un organigrama donde la institucionalidad venga dada por los lineamientos, porque quien elabora la política y tiene que evaluar de manera constante la política de seguridad ciudadana es el Ministerio de Interior y Policía, no el presidente. El presidente tiene demasiadas ocupaciones para eso. Sí, eso en el plano jerárquico así debe ser. Debe ser. Pero en términos formales tú sabes muy bien que... Bueno, lo que pasa es que este es un Ejecutivo. país hiperpresidencialista. Exacto. Aquí si el presidente no escucha o decide, Sí. no se hace nada. Daniel, de manera concreta, Sí. y utilizando un buen español como lo sabe utilizar, la agenda de este proceso de modernización, no de reforma, sino ahora de transformación. De transformación que de la implica policía. otra realidad. Sí. ¿Por dónde va? De manera concreta, ¿qué se ha logrado? Porque la retórica, dime cómo se expresa Bueno, en yo hechos concretos. yo tengo entendido que las comisiones han trabajado, la prioridad fue la parte curricular de formación de los policías. De resto, ahí estaba una comisión donde le encabeza quien, Adriana Zambén, etcétera. Le Esa es la cambiaron el formación. uniforme. a Esa es la policía. académica. Esa es la académica. Esa es la académica. Del resto no le puedo decir porque no he tenido un informe de en qué nivel se encuentra, de cuáles son las propuestas. Me preocupa mucho la parte doctrinal porque la doctrina
en la policía es como en las religiones, es el credo de la religión. Entonces, eso y el tema de la transparencia y mecanismo de control, que eso es otro tema. No podemos seguir teniendo una policía que ella misma se audite, que ella misma se administre, que ella misma rinda cuentas, ¿verdad?, en función de una estructura cerrada que parta y termine en la policía. Soy muy radical realmente. No. Yo digo, no, y cuando yo digo esto que yo estoy pensando ahora, que todo esto es lo que ha sido realmente, al margen de que pueden darse algunos pequeños aportes, pero en sentido general esto no ha sido más que una manera olímpica de perder tiempo. No. Yo creo que se está haciendo un trabajo y yo apuesto a mucha gente que está ahí. Claro. Pero vuelvo a la reiteración. Ahora, Daniel, no, yo lo que... y no te quiero molestar, Sí. esa no es la pretensión. Tú sabes que te quiero mucho y te respeto mucho. Dime algo tangible, algo concreto, en que se ha beneficiado esta sociedad de ese teatro, de esa teatralidad, Bueno, de esa secuencia de imágenes Mira, semanales. hay un aspecto que es fundamental, Sí. el capital humano. Ahora mismo, todo por lo que yo he venido observando, uno de los aspectos que más se está privilegiando en el actual proceso de transformación es el capital humano, que eso es importante. Porque aquí, lamentablemente, muchos oficiales de la policía que se capacitaron con los carabineros de Chile, con la policía de Colombia, con el FBI, etcétera, los ponían como floreros en posiciones que no tuvieran ningún tipo de capacidad de decisión ni de poder de decisión. ¿Por qué? Porque resultaban altamente sospechosos y peligrosos. Ya no hay generales cuidando autopistas, limpiando autopistas. Hasta ahora no veo ninguno. Ya no hay. No. De hecho, hay directores que Ni son... hay que son- coroneles que son empujando cor- carritos de queridas en los supermercados. no, ya eso hay. es un proceso, es un trayecto. Pero el tema de la reforma... De queridas y de no queridas. Que a veces son las que más se quieren. Correcto. Pero el proceso de transformación policial, pienso que no queda claro, independientemente que tú sí tengas el asunto concretizado, en cuanto a la misión y visión de la policía. Porque para la cabeza de cada uno de nosotros, lo que quede es esa parte histórica de una policía represiva y coercitiva. Sin embargo, una sociedad moderna, como no creo que requiera ni demande una policía represiva y o coercitiva. Me parece que ahí hay un problema más conceptual. Escúchame, es que tenemos que pasar a una policía de servicio. Bien. Sí, lo que sucede está, que es el aspecto que todo el mundo cree que se puede lograr con un toque mágico, es que tenemos una policía con más de 50 años, con una cultura disfuncional con respecto a sus roles misionales. Eso va a tomar tiempo. ¿Por qué? Porque quienes han cimentado y quienes son el resultado de esa cultura, juran y perjuran que eso es lo correcto. Sí, pero el tiempo no debe ser tan prolongado que como que para luego aparezcan los sombreros y entonces no existan la cabeza. Bueno, le voy a decir, le voy a dar la información. Queridos amigos, les voy a dar la información de que muchos cuerpos policiales que empezaron a hacer sus transformaciones hace 20 años, cuando yo andaba por Centroamérica y cosas, todavía no han podido culminar el proceso. La policía colombiana tiene más de 20 años en el proceso de transformación y se les salen sus callos. ¿Por qué, señores? Primero, porque una policía no es una burbuja que está al margen de la sociedad. Cuando tú incorporas un individuo a la policía, ya es una persona adulta. Esa persona adulta viene de un medio social. A un dominicano, desde que tú le pones una pistola en el cinto, él cree que puede llevarse al mundo por delante. Es un jefe. Tú coges las redes sociales, tú tomas las redes sociales y le evalúas. Tú sabes que yo tuiteo mucho, yo tengo más de 57,000 seguidores en Twitter. Y aquí, cuando se presenta un conflicto, ¿cuál es la solución que reclama el pueblo? Que le den dos plomazos. O sea, el propio pueblo dominicano que quiere transparencia, que quiere una policía civilizada, que quiere una policía con capacidad de mediación en los conflictos,
lo que te pide es que le den 2 plomazos. Pero no es el pueblo, también el gobernante. Recuerda el caso de Kiko La Quema, Sí, que sí. dice el presidente en el Palacio Nacional, entrégate, de lo contrario, probablemente todo esto termine con un 29, y tú sabes lo que significa un Sí, 29. en la es que policía. pero Trifolio, es que todo el mundo está contagiado aquí en República Dominicana. Desde arriba hasta abajo. Sí, es la cultura. Oh, Dios. Señores, el etos trujillista y dictatorial en este país no entiende. Sigue que pesando. Mira, lo primero es que la policía ha actuado toda su vida como un ente autónomo, con una discrecionalidad increíble. Entonces, esa discrecionalidad ha creado una práctica, y esa práctica ha creado un valor en la sociedad dominicana. ¿Usted se da cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo se piensa y se manifiesta en función de esa cultura que se ha creado. La policía no es una institución autónoma. La policía es un auxiliar del Ministerio Público y es un actor fundamental en las políticas de prevención que corresponden aplicarla al Ministerio de Interior y Policía. Si ustedes, yo les voy a contar una anécdota. Siendo Fello Suberví, ministro de Interior y Policía, nos convocaron a una reunión de organismos internacionales al Ministerio de Interior y Policía. Y era Pedro de Jesús Candelier, jefe de la policía, jefe, en el entendido de un guardia. Con letra mayúscula, ¿verdad? Jefe. Y en negrita. Sí. Sí. ¿Y ustedes quieren que le diga qué hizo Pedro de Jesús Candelier? ¿A quién envió a esa reunión? ¿A quién? A un primer teniente. Yo le dije a Fello Suberví, después que salí de la reunión, un primer teniente, un campesino cepillado, que no se atrevía ni a moverse, estaba petrificado. Pues imagínate hablando temas de policía ahí, ese muchacho impresionado. Yo le dije a Fello Suberví, cuando terminó la reunión, porque nos conocemos, pues éramos vecinos de la zona colonial, le digo, si yo fuera tú, yo mando a buscar preso al director de la policía, al jefe de la policía, porque eso es una desconsideración. Que un ministro de Interior convoca a un jefe de la policía y él le manda un teniente, ni siquiera, señores, le envió un capitán, un mayor, un director de doctrina. No, le mandó un teniente. Eso es un gesto de desprecio y desconsideración. Daniel. Hoy en día, a Chu Vázquez no se lo hace. ¿Por qué? Porque ya se están estableciendo los horizontes de lo que va a ser la nueva policía. Y la supremacía del poder civil sobre la policía, que es un órgano civil, tiene que prevalecer todo el tiempo, en todos los términos, No es una contradicción, Daniel, así, elucubrando, que el gobierno pretenda modificar la Policía Nacional y coloque al frente de una institución un director chapeado a la antigua. ¿No sería como más oportuno colocar ahí a un hombre joven con una visión distinta? Que Sí, Y eso, sobre todo un hombre, quiera o no, cierto o no, estigmatizado con unos matices políticos, Exacto. partidarios. sí. ¿Eh? Lo que pasa es que la clase política a veces tiene algunos problemas con sus roles. Así como estamos hablando de transformar la policía y convertirla en un ente moderno, así vamos a tener también que hacer con la clase política dominicana. Sí. Porque ese es un problema. Otra reforma y transformación. Pero resulta que eso va a partir de una presión que se ejerza desde la sociedad. Exactamente. Como decía Maurice Duverger, grupo de presión. El primer director de la policía de este gobierno, un tipo excelente, fue mi alumno. ¿Qué le pasó? Sí, Parece que no tenía la experiencia en el mando. sí. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Volver al rol del pasado. Vamos a buscar un policía curtido y experimentado, pero ese policía curtido y experimentado es una expresión justamente de las viejas prácticas
y de la vieja cultura que tenemos que erradicar y superar en la Policía Nacional. Precisamente, pero no debería desaprovecharse una coyuntura como esa Claro, para claro. mandar una señal. Claro. Por eso yo entiendo que lo más lógico y certero hubiese sido que el presidente colocara ahí a una persona joven, digamos que de 50 años, con una visión distinta y por supuesto con características particulares, porque tú no puedes poner al joven aquel al que tú aludías que no sabía a veces ni siquiera cuál es el puesto que Le voy a decir algo, dentro Son muchas características. dentro de todo este torbellino que hay, en que la policía se ha venido desenvolviendo, el Sanedrín que domina la policía, porque la policía tiene un órgano informal que yo le llamo el Sanedrín, que es un grupo de viejos Piezas arqueológicas. piezas arqueológicas dejan pasar a que ellos nadie. ejercen de manera muy efectiva el rol de grupo de presión. Y cuando se va a poner un director de la policía, un lío. si el Sanedrín se opone, es posible que se produzcan muchos problemas. Daniel, pasemos. Escúchame, ¿tú sabes por qué? Porque esos individuos se fueron de la policía y se llevaron 15 policías, 10 policías para su casa y se considera un derecho adquirido. A mí uno me discutió que eso era un derecho adquirido. Correcto. Entonces, yo nunca he visto un ministro que se ha llevado la mitad de un ministerio para su casa cuando sale del Del ministerio. Daniel, función. Además, Daniel, ya para yo terminar, discúlpame, se corre el riesgo de que un personaje con esas características últimas que tú has descrito no reconozca los avances, pocos, pero que se han conseguido en este devenir, en este pedido que No, tiene el gobierno. al mira, frente hay un del tema mando. que es muy delicado en ese aspecto que tú señalas. Es que ellos empiezan entonces a cabildearle ascensos de rangos a su círculo sí, y entonces empieza El tema grupal. la ley orgánica a vulnerarse porque se dejan atrás. Y eso lo hacen también lo que se le asignan a los senadores, diputados y demás personajillos que andan aquí en el medio. Sí. Sí, Sí, exacto. y me excusan el término personajillo, pero la gente que ve el Estado de una manera tubular mínima, no puede ser un hombre de Estado. Entonces, eso trae prácticas. ¿Qué sucede? Que entonces se viola el escalafón. Exacto. La policía tiene que ser una institución que se rija por un escalafón en función del mérito, no del clientelismo político, porque nosotros hablamos de clientelismo político en los espacios institucionales ordinarios del Estado, pero en la policía Tiene también los de hay ella, un claro, clientelismo político claro. bastante Definitivamente parece ser que en la policía, como sucede en otras instituciones, otros organismos, se confirma aquello de que popularmente se dice que todo el diablo es candela. Miren, Daniel, tú eres un gran hacedor y sobre todo le has dedicado mucho tiempo al asunto, al valor que tienen los observatorios. Aquí se ha hablado de un observatorio de la delincuencia, ¿verdad? Sí. De la seguridad ciudadana, para poner otro concepto. Sí. Que, Escuché que tuviste sí. cierta cuota de responsabilidad sí. en uno que funciona en el Ministerio de Interior, de Interior y Policía. ¿Cómo va eso? Bueno, hay que- además, retrátame, ¿cómo estará el flagelo de la delincuencia y de la violencia Sí. en la sociedad dominicana del presente? Mira, el Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana no es una institución que genere estadísticas. Hace acopio de estadísticas Ok. que le envía la Procuraduría, que le envía la Policía, que le envía la DGC, que le envía el Ministerio de la Mujer, que le envía el INACID y toda una serie de instituciones. ¿Qué sucede? Primero, que son temas ya que revisten otra trascendencia como política de Estado. El presidente Luis Abinader, a finales del 2021, modificó el decreto que creaba el observatorio y lo convirtió en centro de análisis de datos de la seguridad ciudadana. Porque el observatorio lo único que le hacía es que le llevaba al ministro de Interior y Policía y a las demás instituciones del Estado, eran estadísticas. Exacto. A partir de ahí, el observatorio transformado en CATSESI, Centro de Análisis de Datos, se convierte en un órgano que hace análisis y recomendaciones.
que fue la parte que me correspondió a mí poner a funcionar. Porque, señores, las estadísticas, o sea, parten de una visión de elaborar políticas públicas con evidencias, no políticas públicas de unos señores que se sientan en un escritorio a discutir ellos sin tener ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque las estadísticas te dan una infinidad, un laberinto de variables que cruzándolas tú te empiezas a dar cuenta y creando nuevas variables, nuevos indicadores. Entonces, ese órgano está en proceso. Algunas instituciones lo ven con recelo. Hay otro problema. Nosotros no hemos creado una red nacional con indicadores homologados por el Manual Internacional del Crimen. En República Dominicana, a pesar de que nosotros somos signatarios de un acuerdo con Naciones Unidas, porque el UNODC creó ese clasificador internacional del delito, en República Dominicana solo lo utiliza el CATSESI. Entonces, vemos a la policía que te habla de una serie de delitos, te manda las estadísticas, pero con delitos referidos al Código Penal. En definitiva, no hay una matriz. Entonces, ¿qué pasa? En Centroamérica, Guatemala, que ahora se aviene a la nueva juramentación de un presidente nuevo, Bernardo Arévalo de León, con quien trabajamos hace más de 20 años en Centroamérica, un experto en temas de seguridad de los más finos. Pues ya tiene una red nacional donde cualquier ayuntamiento, cualquier órgano del Estado puede entrar a la red y obtener información. Y si genera estadística, coloca su base de datos para que todo el mundo la utilice. DNCD, INACI. O sea, se parte de base de datos. Base de datos no quiere decir cuadritos estadísticos hechos, sino matrices estadísticas con variables e indicadores. Nosotros trabajamos, a mí hay gente que me quiere mandar los cuadritos hechos. No, mándame tu matriz. ¿Por qué? Porque así yo tengo la oportunidad de cruzar. A mí me interesa saber, como yo le dije a una persona en una discusión, para mí un muerto de homicidio, una persona asesinada, no es un palito. Ahí hay un contexto. Nosotros, allá trabajando, tenemos que estar llamando. Ese falleció, ¿dónde? En Bánica. Hay que llamar al fiscal de Bánica porque no está claro. Porque hay homicidios que se producen, que se encuentran en el límite de homicidio social y en el límite de homicidio delictivo. Porque lo asesinó un primo de la esposa. Bueno, eso parece que es social, que es un tema de violencia intrafamiliar. Pero resulta que el primo de la esposa y él tenían una controversia por un tema de drogas. Entonces ya ahí te cambian las características. Y a veces por una finca. Sí, pero ya cuando son propiedades y esas cosas, temas de... que esos son... Señores, en República Dominicana el 66% de los homicidios responden a la conflictividad social. Desde la violencia intrafamiliar, los feminicidios y los accidentes de tránsito. Que se desmonta un tipo con una pistola y le mete 2 tiros a otro porque le rayó el carro. Porque esto es una sociedad, hermano, somos la única sociedad en toda la región que los homicidios por conflictividad social, oiga bien, duplican a los homicidios, más que duplican, que los homicidios por delito. Daniel, pero entonces hace falta una vocería concretamente, que no hayan tantas versiones, gente que se consideran que tienen el derecho a informar desinformando, porque eso es lo que está ocurriendo. Bueno, lo que pasa, mi querido amigo, y yo me considero amigo tuyo, a veces aspiracional, ¿verdad? Pero a veces real. Lo que pasa está que en este país, así como no hay ética en el ejercicio de la comunicación, no hay ética a nivel de las instituciones. Mira lo que acaba el entrevistado anterior expresar, de un acto notarial firmado por una persona y con el nombre de otra, 2 notarios que estaban suspendidos en funciones. Entonces, y ese es el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Sí.
no es el club de jugadores de softball. Sí. Entonces, en un país donde las instituciones se mueven con tan poco criterio ético, usted tendrá que comprender que suceden cosas anormales. Somos muy aquí heterogéneos. hay gente que me mandó a callar a mí, a decirme, pero incluso desde el propio Estado, esas cifras no son reales. No, pero ahí hay una base de datos. Somos muy heterogéneos, Daniel. Quiero aprovechar ya los minutos finales de este programa para que por favor hicieras referencia. ¿Cuál es tu valoración sobre estos programas de vuelta al barrio? Sí. Pues, quizás te la estoy poniendo muy cómoda, No, pero no. yo sé que tú eres una persona muy Mira, crítica, muy objetiva. ¿Ha valido la pena todo esto? Sí. ¿O es otra de las tantas alharacas que estos políticos se inventan? Mira, no, señores, hay un problema que resolver para que las políticas públicas sean efectivas. Primero hay que recuperar el territorio. Para recuperar el territorio, Jugando pelota. sí. Déjalo que explique. Sí. No, yo tengo derecho a preguntar. Jugando pelota y poniendo estereotipos que realmente son muy cuestionables en el orden moral. Bueno, eso es otro aspecto. A veces tú quieres sacar un tornillo con un alicate y no lo quieres sacar con un destornillador. Entonces, lo que pasa está que son niveles de comprensión. Tenemos que soportar. Sí. Aprender a soportar. Se acierta, Mira, primero hay que recuperar la cohesión social. Porque el objetivo es recuperar el territorio. El territorio hoy en día no está en manos de las autoridades. El territorio está en manos de los dueños de puntos de droga. Ellos son los señores de horca y cuchillo en su territorio. E incluso han generado un liderazgo en negativo que hoy en día se convierten en las figuras aspiracionales de los jóvenes de los barrios. Porque él se aparece en una jipeta de 8, 9 millones de pesos y cosas, y dice, muchachos, ¿para qué yo voy a estudiar? Yo lo que aspiro es a involucrarme en negocio. Entonces, esos programas lo que tienen, y son programas a largo plazo, que primero, hacer que la gente se sienta orgullosa del lugar donde vive, que se sienta identificada, que asuma el valor de preservar la paz, la convivencia en el lugar que vive. Lo más interesante es que esos programas han hecho que personas que tienen problemas dicen, y ustedes no tienen un psicólogo que me ayude. Individuos celosos patológicos que han estado a punto de matar a la esposa. Ustedes no tienen, o sea, porque esa es la parte que no se ve de esos programas. Hay un trabajo soterrado que busca identificar los problemas, pero están diagnosticados, todos esos territorios están diagnosticados, porque nosotros recibimos también estadísticas de salud pública. Entonces, se hace un trabajo de apoyo. ¿Qué pasa? Que es una manera de que la presencia del Estado se sienta y que haya una identificación de la ciudadanía con la gestión del Estado. Porque aquí en muchos sectores ven al gobierno como un enemigo. Paradójicamente, Daniel, hoy día el país luce más agresivo que tiempos pasados. Terrible, Sí. Hay un terrible. nivel de agresividad que llama y sorprende enormemente. La gente se involucra en un conflicto por cualquier disparate. Mira, a mí me hizo una maniobra conduciendo cerca de aquí un señor que yo conozco, empresario, en una jipeta de esas de alta gama, él conduciendo. Que si yo no soy un tipo que tengo un cierto entrenamiento, hoy en día quizás yo no estuviera aquí sentado con ustedes, estaría quizás en el Darío Contreras con un avión, un yeso y 3 clavos en una pierna. Porque, señores, gente profesionales, gente con formación de familia, de haber vivido en un hogar donde fueron queridos, donde le dedicaron tiempo a formarlo, te hacen unos eventos increíbles. Yo tengo una hija psiquiatra que ejerce en Santiago. Y aunque ella no me da nombres, me cuenta Es un drama lo que está de ocurriendo. situaciones que se presentan que son verdaderos dramas.
Porque en República Dominicana, señores, se ha perdido la cordura, se ha perdido la entereza. Hay gente que sus valores aspiracionales le sustituyen sus valores humanos, Pero se yo pienso que desplazan los también valores. se corrompe mucho la gestión de las autoridades, porque el primer acto de violencia, eso a partir de 20.000 definiciones, que ya tú dominas más que yo, comienza por la misma gestión pública. Sí. Por ejemplo, el manejo de conflictos sencillos, tanto de un agente de tránsito como un simple policía. Ahí hay un Es que problema. la gente de tránsito viene, la mayoría vienen de los sectores más excluidos de la sociedad y repite los esquemas aprendidos. Pero se supone que ya enganchado con uniforme debe de recibir un entrenamiento en el manejo de conflictos. mínimo, En pues. eso se está. Daniel, querido entonces, amigo. el asunto de la violencia, el asunto delincuencial, es un asunto medularmente de la sociedad, no de áreas específicas. Sí, no, es que hay que porque hay que tener cuidado para uno no caer en un prejuicio, Trifol. sobre todo con determinados sectores. Vamos para los barrios, pero ¿para cuáles barrios? Cuando aquí hay urbanizaciones, que son más peligrosas. Que cuidado, sí, son mira, más peligrosas. mira, Trifolio, en eso tienes razón. En eso tienes razón. Ahora, Aquí hay unos ladrones de cuello blanco, oigan, unos degenerados. que no viven en Capotillo ni en Gualé, ni conocen a la cañita. Mira, aquí hay que, pero operativamente, para tú poder trabajarlo, tú tienes que diferenciar la violencia social de la violencia delictiva. Ahora, Trifolio, no se puede negar que hay una sinergia que se produce. La violencia tiene que ver mucho con la dopamina. Sí. Con la dopamina. Entonces, hay Y que... el mismo que te está tratando de dar la aspirina para controlar ese mal. Bien, bien. Pero Pero es el mismo que te genera el mal. pero que aquí, En cierto modo, ¿eh? aquí hay personas que se expresan de manera violenta siendo autoridades, paradigmas sociales que se expresan, promueven la violencia. Y no te extrañe que llevan el calmante después. Correcto. Entonces, señores, esto es una construcción de ciudadanía a largo plazo. Definitivamente. Nadie va a ver resultados de esta cuestión ni en dos. Al doblar de Yo la esquina, recuerdo que un asesor que anda por ahí dijo, en 4 años tener una policía nueva. Le digo, por Dios. Este proceso de esta policía tan maleada, tan deformada, requiere varias generaciones de policía. Así es. Bueno. Gracias, Daniel, por habernos acompañado en la mañana de hoy. Daniel Pou con nosotros compartiendo todas estas informaciones que ya ustedes han tenido la oportunidad de escuchar. Gracias, Daniel. Misión cumplida. Un placer. Siempre valioso. Nos vemos mañana, como siempre, desde las 7 de la mañana por el canal 6. Cuídense mucho. Feliz resto del día.